Toda organización quiere, por supuesto, una defensa sólida contra la corrupción. Pero, ¿cómo se construye algo así? Bueno, la norma ISO 37001 nos entrega el plano, la guía maestra en su capítulo 6. Hoy lo que vamos a hacer es analizar justamente esa hoja de ruta para entender cómo pasar de las buenas intenciones a un plan que sea realmente estratégico y proactivo. Y esa es la pregunta central, ¿no? Porque no se trata solamente de tener buenas intenciones, sino de construir un sistema que sea metódico, que esté bien pensado. Entonces, ¿por dónde se empieza? ¿Cuáles son los verdaderos pilares de este plan maestro? Para entenderlo bien, vamos a seguir los 5 pasos lógicos que establece la norma. Vamos a ir desde la estrategia general hasta la adaptación continua. Así que, empecemos. Lo primero es el fundamento estratégico. Miren, antes de ponernos a hablar de riesgos o de reglas específicas, la norma nos obliga a pensar en el panorama completo. ¿Y por qué? Porque sin una base estratégica que sea sólida, cualquier esfuerzo antisoborno se convierte en una simple lista de tareas sueltas, que casi seguro va a fallar. Se trata de construir bien los cimientos antes de empezar a levantar las paredes. Ok, con la estrategia ya en mente, ahora sí llega el primer paso práctico: gestionar los riesgos. La norma pide que la organización funcione como una especie de radar que esté escaneando constantemente su entorno. Y no se trata solo de mirar para adentro, sino de entender las amenazas que vienen de afuera y también las oportunidades. A fin de cuentas, es imposible trazar una ruta si no se sabe cómo es el terreno. Y el propósito de este radar es clarísimo. La planificación busca 4 cosas. Primero, que el sistema de verdad funcione y dé los resultados que se esperan. Segundo, y esto es muy obvio, prevenir o al menos reducir los problemas, como un caso de soborno. Tercero, no quedarse estancado, sino estar siempre buscando cómo mejorar. Y cuarto, tener un mecanismo para vigilar que todo esto realmente se cumpla. Y aquí hay un punto que es fascinante. La norma nos obliga a pensar en 2 frentes al mismo tiempo. Por un lado, está la defensa, que es lo que todo el mundo espera, prevenir que pasen cosas malas. Pero por otro, exige proactividad. ¿Qué significa esto? Pues usar el plan no solo para evitar problemas, sino para estar mejorando constantemente. No es solo un escudo para protegerse, es también un motor para impulsar a la organización hacia adelante. Y la norma es muy específica sobre cómo hacerlo. El primer paso es planificar qué acciones se van a tomar para enfrentar esos riesgos y oportunidades que ya se identificaron. El segundo, y aquí está el punto crucial, es planificar cómo se van a integrar, a implementar y sobre todo a medir esas acciones. Porque vamos, no basta con tener un plan, hay que tener un plan para ejecutar el plan. Una vez que ya tenemos identificados los riesgos, la siguiente etapa es bastante lógica. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y es aquí donde el plan pasa de ser un simple análisis a ser una declaración de intenciones. Se trata de definir el destino, de establecer objetivos antisoborno que sean claros, concretos y que guíen a toda la organización. Pero ojo, no cualquier objetivo sirve. La norma establece una especie de lista de verificación muy estricta. Primero, tienen que ser coherentes con la política general de la empresa. También deben ser medibles, porque si no, ¿cómo sabemos si los estamos cumpliendo? Y por supuesto, tiene que considerar los requisitos legales y ser objeto de un seguimiento constante. Además de eso, los objetivos deben ser comunicados a toda la organización. No pueden ser un secreto de la gerencia. Tienen que ser dinámicos, o sea que se actualicen cuando sea necesario. Algo crucial, deben estar documentados. Y quizá lo más importante de todo, deben ser alcanzables. Un objetivo imposible no es una meta, es simplemente una fuente de frustración. Y esto nos lleva a un punto clave. A ver, tener objetivos claros es fantástico, pero las metas sin un plan son solo deseos. La norma ISO 37001 lo sabe perfectamente y por eso va un paso más allá. Exige un plan de acción detallado para cada uno de los objetivos. Es aquí donde la estrategia por fin se encuentra con la táctica. Y esta tabla ilustra brillantemente ese nivel de detalle que se pide. Para cada objetivo, la organización debe definir qué se va a hacer exactamente, qué recursos se necesitan, quién es la persona responsable, para cuándo tiene que estar listo, cómo se van a medir los resultados y una pregunta importantísima, ¿quién va a imponer sanciones si no se cumple? Como ven, no deja ningún lugar a la ambigüedad. Finalmente, llegamos a la última pieza de este rompecabezas. Uno podría pensar que con un plan tan detallado el trabajo ya está hecho, pero la norma introduce un último requisito, uno que garantiza que el sistema no se convierta en una pieza de museo estática y cubierta de polvo. El plan debe ser un sistema vivo, diseñado desde el principio para poder adaptarse al cambio.
La norma reconoce una verdad que es universal. Las organizaciones cambian, los riesgos cambian, el mundo entero cambia. Por lo tanto, cualquier plan que quiera ser efectivo tiene que ser diseñado con la flexibilidad en mente desde el primer momento. El término clave aquí es manera planificada. Esto no significa que hay que evitar el cambio, para nada, sino que hay que gestionarlo. Se refiere a introducir modificaciones de forma controlada, deliberada, no de forma caótica o reactiva. El objetivo es muy simple: mantener la integridad del sistema y evitar que una reacción impulsiva termine creando nuevas y peligrosas vulnerabilidades. Entonces, el punto crucial de todo esto es el siguiente. El capítulo 6 no es simplemente una casilla que hay que marcar en una auditoría. Es el plano maestro. Es la arquitectura estratégica que le permita a una organización construir, mantener y mejorar su integridad de una manera sistemática y sobre todo reflexiva. Y esto nos deja con una reflexión final. Tener un plan perfecto en papel es sin duda un logro inmenso. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿está la cultura de la organización preparada para adoptar y vivir ese plan? Porque al final del día, el mejor plano del mundo solo funciona si quienes lo tienen que construir realmente creen en él.